Me presento, soy Inmaculada Gómez Pastor, soy la directora del Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral y, bueno, utilizando las nuevas tecnologías para poder de alguna manera solventar las dificultades que esta dichosa pandemia nos está provocando. Yo espero que nos escuchéis bien y nos veáis bien. En principio, vamos a dividir la visita en dos partes. Una en la que yo intentaré explicaros un poco a lo que nos dedicamos. Os agradecería por el chat, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, no dudéis, yo estoy pendiente del chat, no dudéis en realizarla. Y luego la segunda parte, que es utilizando, como os digo, las nuevas tecnologías, la visita virtual, pues Roberto y Silvia os explicarán las instalaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, no es lo mismo que la visita en directo, pero la verdad es que nos suple. Ya estáis en San Lorenzo del Escorial, el sitio es súper bonito y casi vecinos míos, porque yo vivo en Alpedrete, así que estamos ahí cerquita, y así de esta manera evitamos los traslados, que la carretera de La Coruña ya sabéis cómo se suele poner. Por lo tanto, voy a empezar compartiendo una presentación que es la que solemos utilizar para esto. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos. Como os digo, esta sería la fachada que os encontraríais si hubierais venido aquí. Esta es la fachada de nuestro centro. Estamos en Mirasierra, en una zona bastante buena, residencial de Madrid, donde no tenemos las aglomeraciones y todo el follón que hay en el centro. Vamos a empezar con este vídeo. Me gustaría que me dijerais si lo oís, porque hay veces que falla el sonoro. Si no lo oís, por favor, decírnoslo. No escuchamos, Inma. ¿Eh? Que no escuchamos. ¿No escucháis? Pues entonces yo creo que vamos a ver, estas son las cosas de las nuevas tecnologías, ¿eh? Si os parece, lo vamos a obviar y si tenéis interés, este vídeo está colgado en el centro, en la página web. Es un vídeo que explica lo que vais a ver luego vosotros en la visita virtual. Por lo tanto, bueno, es por empezar un poco. Yo soy neuropsicóloga y siempre digo que es importante ir entrenando la atención y esto pues nos sirve de eso, de entrenamiento de atención. Pero como no se oye, creo que perdemos mucha información. Así que si tenéis interés, ya os digo, ceadac.es y ahí lo tenéis colgado, ¿vale? Entonces, ¿cómo nació el CEADAC? Bueno, el CEADAC es un centro de la Administración General del Estado. Somos un centro público que estamos creado por una orden ministerial en la que nos dice pues, a lo que nos tenemos que dedicar, cuál es nuestra misión y cuáles son los criterios para acceder a este centro. Para empezar, he de deciros que tenéis que tener claro que este no es un centro de atención directa, como pueden ser las residencias de personas mayores o los centros de atención a las personas con discapacidad. Es un centro de referencia, porque las competencias de la atención directa están transferidas a las comunidades autónomas. Es, en nuestro caso, la Comunidad Autónoma de Madrid y en otro tipo de instancias, el ayuntamiento, quien debe dar servicio cercano al ciudadano. Nosotros somos de la Administración General del Estado y, por tanto, lo que hacemos es dar atención directa, pero especialmente, como luego os explicaremos, exportar buenas prácticas, investigar, formar e informar. Segurísimo con vuestra formación que os han hablado de la mal llamada Ley de la Dependencia, que es la Ley 39/2006, que asegura como un derecho universal y subjetivo la atención a las personas en situación de dependencia, pero también asegura la primera parte de la ley, que como veis es promoción de autonomía personal. ¿Esto qué quiere decir? Que la promoción, que nosotros estamos dentro de esa primera parte, de promoción de autonomía personal, lo que intentamos es que las personas no lleguen a la situación de dependencia. ¿Y qué son los centros de referencia? Pues son centros de alta especialización que en materia de lo que la ley implica, y luego desarrollamos conocimientos, experiencias y métodos de intervención. Yo esto voy a ser muy pesada y os lo voy a decir varias veces a lo largo de la presentación, pero me parece que es importante, ¿vale? En España,
Pues ahora mismo hay, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centros de referencia dedicados a diferentes especialidades. El primero es el CEAPAT, que está también aquí en Madrid, en el distrito de Vallecas, y es el Centro Estatal para Ayudas Técnicas. Luego, por orden cronológico, no de importancia, estamos nosotros, que somos de daño cerebral, hay otro en León, en San Andrés del Rabanedo, que atiende a personas, en este caso sí, en situación de dependencia o con grave discapacidad. Luego tenemos otro en Burgos, que atiende a personas con enfermedades raras. Luego otro en Salamanca, Alzheimer. Otro en Langreo, enfermedades neurológicas. En Valencia, trastorno mental grave. Y así hasta 8. Como veis, ¿qué es lo que nuestra denominación de origen? Pues que somos centros especializados. No atendemos a personas con discapacidad, no atendemos sino a un átomo muy concreto de la discapacidad o de las personas mayores o la situación de dependencia. Estáis, como os decía, en el CEADAC. En el inserso somos muy dados a los acrónimos. CEADAC es el acrónimo de Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. ¿Y a quiénes atendemos? Pues a personas con daño cerebral adquirido, que es una población muy concreta. Que sepáis que el ictus es la primera causa de discapacidad en España y creo recordar que la segunda causa de muerte. O sea, que estamos ante una población que requiere apoyos y cuidados. ¿Y qué? ¿Veis que ahí hay 4 cuadraditos? ¿Por qué? Pues porque el daño cerebral adquirido puede ser por cada uno de estas 4 causas. Puede ser por traumatismos craneoencefálicos, un golpe, no solamente de tráfico, que parece que cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico estamos hablando de accidente de tráfico. Accidente de tráfico o laboral o deportivo. Mucho cuidado con los deportivos, que también causa traumatismo craneoencefálico o accidental. Vaya, una mala pata, una mala caída, ¿vale? Pero que causa traumatismo. Otra etiología del daño cerebral son las anoxias cerebrales por parada cardiorrespiratoria, es decir, los infartos que habitualmente, palabra coloquial, el corazón se para, por lo tanto no nos llega aporte sanguíneo al cerebro y esto significa que hay muerte neuronal, puede haber daño cerebral. Y muchas veces, claro, ya sabéis, RCP, son maniobras de resucitación, vuelve a la vida después de estar ese corazón parado, pero puede volver a la vida con ciertos déficits cerebrales. Luego tenemos nuestro gran estrella. La gran estrella son los accidentes cerebrovasculares, ictus, que pueden ser de 2 tipos, hemorrágicos o isquémicos. Es decir, puede que haya una rotura arterial o puede que haya un taponamiento. En los 2 casos el problema es que, hablando de fontanería, las cañerías por las que va el aporte sanguíneo, de una manera o de otra, fracasan. Y entonces hay daño cerebral. Y luego tenemos una cuarta, que son los tumores. Últimamente estamos recibiendo muchos casos de tumores. Siempre nos cabe la duda de si realmente es un daño cerebral adquirido no progresivo, porque para ser adquirido tiene que ser no progresivo, para que entre dentro de nuestra población. A veces los tumores, pues como bien sabéis, se intervienen. El daño cerebral viene en ocasiones no por el tumor, sino por la intervención, pero no es menos cierto que los tumores hay veces que avanzan, luego no, son progresivos. Bueno, la ciencia avanza mucho y estamos en permanente estudio, en permanente avance y en permanente actualización. Pero os lo tenemos que poner porque es verdad que hay casos. Y siempre en las clasificaciones conviene decir otros, porque aquí, por ejemplo, pues no hemos puesto las infecciones, pero existen. Las infecciones existen. Ahora estamos muy preocupados con la COVID. Bueno, pues es que parece que hay determinadas secuelas cerebrales. No tenemos todavía evidenciado científicamente, pero hace sospechar que puede tener ese tipo de consecuencias. Entonces, pues ahí estamos, estudiando. Quiero que os quede claro que esto es, yo digo coloquialmente como un hachazo, es un cerebro que está ya desarrollado como cualquiera de nosotros y que de pronto, o bien por un golpe, o bien por una CV, o bien por una parada cardiorrespiratoria, o por un tumor, o por una infección, de pronto está el hachazo, y hay ese daño, ¿vale?
Bueno, las etiologías, es que tenemos las etiologías de atención directa del 19 porque aquí llevamos como 2 años parados, ¿sabéis? Con la pandemia, pero bueno, hemos seguido atendiendo y de hecho ahora mismo estamos cada vez atendiendo más y normalizando más. Y como veis, pues nuestra gran estrella de etiología son los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. Pero luego también tenemos traumatismos panoencefálicos o encefalopatías y, por supuesto, los tumores. Lo único que quiero es que os quedéis con la cosa de que ha avanzado mucho, tenemos mucha incidencia en accidentes cerebrovasculares, que es lo mismo que ictus, que es lo mismo que ictus. Bueno, una diapositiva que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque el daño cerebral, el cerebro es nuestro disco duro. Con el cerebro hablamos, con el cerebro sentimos, con el cerebro miramos, con el cerebro nos movemos, con el cerebro hacemos todo. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un daño en nuestro disco duro, a diferencia de otras patologías, como por ejemplo la lesión medular, en la que tú tienes la lesión, ¿y en qué te afecta? Pues en la movilidad, dependiendo de la altura, tendrás dificultad en miembros inferiores, miembros superiores o en los 4 miembros, etcétera. Bueno, pues nosotros nos afecta en toda la vida. Cuando hay un daño cerebral vamos a tener consecuencias en los cuidados de la persona, en las AVDs, actividades de la vida diaria, pero es que también afecta a la familia. No es un daño solo de la persona, es un daño también de la familia y del entorno y de los recursos y de la integración. Afecta en toda la vida, ¿sí? Aparte, es importante porque a lo mejor si no tienes un caso cerca, nunca te has parado a pensar en eso. Daros cuenta, en la estadística que hizo FEDACE, la Federación de Daño Cerebral, en el 2015 en España vivían 420.000 personas con daño cerebral adquirido. Y cada año hay 100.000 personas nuevas. Dicen que es una epidemia silenciosa, pero es cierto que cada vez va aumentando. Por lo tanto, si la medicina mejora muchísimo, tanto a nivel de emergencia, salvamos vidas que hace 20 años no se salvaban, tenemos la responsabilidad de también dar recursos y dar atención a estas vidas que se salvan. Como dice FEDACE, dicen, su lema es: cualquier vida salvada merece ser vivida. Y nosotros desde el CEADAC decimos, en las mejores condiciones posibles. No vale solo con salvar la vida. Tenemos que trabajar para que las personas, la calidad de vida sea la mejor posible, ¿vale? Una realidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Pues una gran demanda de atención, cada vez, imaginaros, 100.000 personas al año en España, es una gran demanda de atención, una gran necesidad. Sin embargo, todavía, a fecha de hoy, siglo XXI, año 2022, todavía tenemos una escasa oferta disponible de recursos especializados. Nosotros abogamos porque haya recursos especializados para atender al daño cerebral adquirido. Es verdad que cada vez más en las residencias, en los centros de discapacidad, las personas, los profesionales se forman para poder dar una atención especializada, pero no es menos cierto que entendemos que los recursos para el daño cerebral tienen que ser especializados, porque es un constructo diferente, como os estoy explicando. ¿Qué características tiene este centro? Pues mirad, es un centro ubicado en el ámbito de los servicios sociales. No es, tenemos la autorización sanitaria y de servicios sociales. Aquí en nuestro país no tenemos un espacio sociosanitario creado, pero si hubiera, este centro sería el paradigma de un centro sociosanitario, y así está definido en la orden de creación, ya en el año 2000. Este año hacemos el 20 aniversario. Pero nuestro modus vivendi, nuestro presupuesto, nuestra forma de abordar a las personas viene desde el ámbito de los servicios sociales. Es de carácter estatal, atendemos a todas las personas del Estado español, y de carácter monográfico. Solo atendemos a personas con daño cerebral adquirido no progresivo. ¿Por qué insisto mucho en esto? A ver, si estuvierais aquí conmigo, yo os preguntaría, por ejemplo, ¿la demencia tipo Alzheimer es un daño cerebral adquirido? Claro que lo es, pero es progresivo. Igual ocurre con las ataxias, con las esclerosis, bueno, este tipo de patologías que puede afectar al cerebro, pero llega un momento, no es un hachazo, esto va a más, lo nuestro no. Lo nuestro ha pasado y, bueno,
puede tener otras enfermedades, puede la enfermedad de base ir a más, pero lo que es el daño cerebral, no, queda estático. Nos asentamos en dos patas, en dos pilares. Por una parte, la atención directa especializada. Y de ahí, de atender a lo largo de este año, de estos 20 años, a más de 6.000 personas con daño cerebral adquirido, podemos extraer referencia, podemos investigar, podemos formar, podemos informar, pero gracias a que atendemos a las personas, si no, ¿cómo íbamos a probar el modelo? Estos son los 4 objetivos de nuestro centro. Si os fijáis, el primero es la rehabilitación. Rehabilitación es sinónimo de promoción de autonomía personal. En realidad lo que queremos es que la persona sea lo más autónoma posible, ¿vale? Y para esto pues aplicamos, ahora os contaré el modelo, aplicamos programas individuales. Pero luego tenemos otros 3 objetivos en el centro, que es informar y ofrecer asesoramiento. Vosotros, desde vuestra formación, sois clientes nuestros del área de referencia. Os estamos informando, formando, damos formación y docencia a profesionales sobre DCA y luego pues promovemos y colaboramos en proyectos de investigación, ¿vale? ¿A quiénes van dirigidos nuestros servicios? Pues a las personas con daño cerebral y sus familias, a las que tratamos y abordamos aquí, y a los usuarios de los servicios de referencia. ¿Quién puede venir a este centro? Esto está puesto en la orden de creación que os decía antes, de la orden TAS 55/2002, ¿vale? Pueden venir personas con daño cerebral adquirido no progresivos y sus familias. Somos muy pesados con lo de sus familias, pero es que es importante hacer el abordaje completo. Debe ser mayor de 16 años y menor de 55. Necesitamos cogernos, especializarnos en una edad. Es muy importante que tengan estabilidad médica, porque aquí esto, a pesar de que luego venir las instalaciones e intentamos huir de que sea un hospital, pero claro, no deja de ser una organización sin los medios que tiene un hospital. Aquí si alguien se pone malito, que tocaremos madera, no nos suele pasar, pero si alguien se pone malito, llamamos al 112, como si esto lo que ofrece es un alojamiento, es como si fuera una casa especializada, ¿vale? Es muy importante que el daño cerebral sea reciente. ¿Por qué? Porque trabajamos con un concepto que a lo mejor ya os lo han explicado, yo os lo voy a resumir. Trabajamos con el cerebro, con el concepto de plasticidad. El cerebro es plástico y esto está demostrado, está evidenciado científicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un daño, inmediatamente el cerebro, aunque no se haga ningún tipo de rehabilitación, empieza a recomponerse, a reorganizarse, y hay recuperación espontánea. Pero esta recuperación espontánea, esta plasticidad en estado álgido caduca. Siempre el cerebro es plástico toda nuestra vida, pero esta potencia cuando ha habido un daño es verdad que caduca. Entonces, lo que tenemos es 18 meses, una ventana aproximadamente de 18 meses. Por eso es importante que el daño cerebral sea reciente. Y luego, súper importante, que se pueda mejorar la autonomía. Nosotros hay determinados casos que aunque quisiéramos no podemos. El tratamiento que aquí hacemos no sirve. Entonces es importante que se pueda mejorar la autonomía. Y estos son los criterios para venir a este centro. Esto es lo novedoso de aquí, el modelo de atención. Es intensivo. Las personas que vienen aquí, dependiendo del umbral de fatigabilidad, pueden tener entre 3 o 4 o 5 horas diarias de rehabilitación, con lo cual no tienen que irse a un sitio a hacer logopedia, a otro sitio a hacer terapia, a otro sitio a hacer neuropsicología, no, aquí intensivo, todo en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿vale? Las sesiones son aproximadamente de media hora, porque ya os decía, se cansan, con el daño cerebral el cansancio es más rápido. Entonces conviene las sesiones más cortas. Si alguien aguanta más, pues se ponen 2 de media hora y consigues la hora. Muy importante, centrada en la persona usuaria y en su familia. No en los profesionales ni en la organización. Todo gira alrededor de la persona. Lo importante y lo vital y lo único es la persona. Tenemos un enfoque holístico, integral. ¿Os acordáis de aquella diapositiva redonda en la que os decía influye en todo? El daño cerebral, las consecuencias pueden ser múltiples. Por eso es un enfoque holístico, desde el punto de vista físico, cognitivo, emocional, de lenguaje, laboral, de todo. La duración es limitada.
Y luego lo de la plasticidad cerebral, máximo 18 meses. Medio a distancia entre 5 y 6. La rehabilitación es funcional. Intentamos que la persona sea lo más parecida posible al minuto antes de tener el daño. Que vuelva a la comunidad. Luego, por supuesto, no sustituimos al nivel 1, al sanitario. Nosotros somos complementarios. Todas las personas que ven aquí tienen su neurólogo, su médico rehabilitador, su médico de atención primaria. Lo que hacemos es complementar el nivel 1. Y luego otra palabra que es importante es transdisciplinar. No multidisciplinar ni pluridisciplinar. ¿Por qué? Porque no sumamos especialidades. No es médico más neuropsicólogo, más terapeuta, más auxiliar de enfermería. No. Es una simbiosis de todas las profesiones. ¿Para qué? Para que gane la persona. ¿Vale? Y luego los programas son individuales. No hay dos cerebros iguales, luego no hay dos programas iguales. Bueno, aproximadamente este es nuestro número de indicadores. Pues solemos atender en torno a unas 300 personas, entre 300 y 400 solicitudes al año. Y solemos, la capacidad del centro es para 100 personas en el momento, 50 pueden quedarse a dormir, pueden alojarse aquí y 50 ambulatorio. Pero lo que sí que tienen que hacer las 100 es el programa individual de atención. Eso sí, entonces podemos tener 70 personas sin dormir aquí y 30 durmiendo, ¿entendéis? Lo importante no es que duerman, lo importante es el programa, ¿vale? ¿Cómo tenemos organizado este centro? Bueno, este es el organigrama, pues en 4 áreas. Un área de rehabilitación que coordina un director médico con médicos rehabilitadores, neuropsicólogos, fisioterapias, trabajo social, pues todas las profesiones que veis ahí. Luego hay un área residencial en el que están ubicados enfermería y auxiliares de enfermería que están coordinados por Roberto, que luego os hará la visita, y donde está ubicada también Silvia, que también os guiará en la visita virtual. Y luego hay un área residencial pues con cocina, gobernanzas, ordenanzas y un área de gestión. Somos en total 135 trabajadores, trabajadoras, todos empleados públicos. Tenemos algún complemento, pero el 135 hemos pasado por oposición, vaya, somos empleados públicos dependientes del Ministerio en este momento de Derechos Sociales y Agenda 2030, ¿vale? Claro, si yo os estoy diciendo programa individual, no sé si os habrá ocurrido decir, está diciendo Inmaculada, programa individual, es muy difícil con 100 personas usuarias atenderlas individualmente. Pues tenéis toda la razón, es muy difícil. ¿Y cómo lo tenemos organizado? Pues en 3 equipos, para tener como 3 mini CEADACs dentro del CEADAC grande. Tenemos un equipo verde, un equipo rojo y un equipo azul, pero que son todos, no es que en uno atentamos a personas con más dependencia o a unos traumatismos y en otro ictus, no. Lo único que hemos pretendido es, para poder dar una atención más individualizada, pues hacer como 3 mini CEADACs de unas 33 personas cada uno. Dentro de cada equipo hay un médico rehabilitador y un neuropsicólogo que coordinan el tratamiento. Son los que hacen la evaluación inicial y los que ponen objetivos. Y una trabajadora social, porque sabemos que esto es importante luego orientar a recursos, y las que más saben de recursos, probablemente, aunque nosotros no queramos que sean personas en situación de dependencia, en ocasiones hay que tramitar la situación de dependencia o la situación de discapacidad. Todo esto se apoya desde aquí. Y luego pues tenemos 18 fisioterapeutas por cada equipo, 6 fisioterapeutas, 5 terapeutas ocupacionales y 2 logopedas. Esta sí que es nuestra denominación de origen. Para atender a 100 personas contamos con 18 fisioterapeutas, 15 terapeutas ocupacionales y 6 logopedas. Y además hay 45 auxiliares de enfermería, adjudicadas también al equipo. Y son parte del programa de rehabilitación. Es verdad que dan una atención, pero están inmersas, y eso Silvia seguro que os lo explicará fenomenal, dentro del programa, son parte activa e importante dentro del programa de autonomía personal, ¿vale? Y luego, comunes a los 3 equipos, pues hay un psicólogo general que sobre todo trabaja con las familias y hace la elaboración de duelo. El DCA es un duelo que hay que superar. Un médico general, hay enfermería que están 24 horas al día y como os decía antes, pues todo lo de apoyo. Limpieza, ordenanzas, camareras, cocina.
Esa es como el núcleo fuerte. Y luego tenemos servicios complementarios. Hay un taller de informática en nuevas tecnologías que nos viene fenomenal porque las nuevas tecnologías están avanzando con paso muy firme y a grandes pasos en la rehabilitación. De hecho, si tenéis oportunidad, pues damos algunos cursos. Incluso estamos ahora probando un robot. Bueno, vamos avanzando mucho en nuevas tecnologías, pero es importante a las personas usuarias darles una base o a veces recordar la base que han perdido. Un taller de pintura creativa, también pensando en la salida, en que puedan salir, solo si les gusta, ¿eh? No obligamos nada. La nutrición es muy importante, que también nos explicarán por las disfagias, deporte para daño cerebral, pero como una actividad complementaria en la rehabilitación, no como hace un tiempo libre. Musicoterapia, danzaterapia, psiquiatría. Hay muchas veces que hay dificultades conductuales y es necesario medicar, pero todo como muy controlado y muy transdisciplinar. ¿Vale? Esto es todo lo que tiene que ver con la parte, ¿os acordáis de la diapositiva de los 2 pilares? Os he explicado la parte de atención directa, de atención a personas con nombre y apellidos. Ahora vamos a ir a los servicios de referencia, que es el segundo pilar. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos documentos, publicamos. Os animo a entrar en CEADAC, www.ceadac.es, porque son gratuitas y están a vuestra disposición. Yo siempre digo, no las imprimáis por lo de los bosques, pero están en PDF, lo podéis imprimir si queréis, pero vamos, aquí hemos puesto algunas que son de las de más impacto y que os pueden interesar, como la importancia del trabajo auxiliar de enfermedad en la rehabilitación o la guía en personas con disfagia o el manejo cognitivo. Ya os digo que están a vuestra disposición. Luego, mensualmente, ahora estamos trimestral, porque esto de la pandemia nos ha tambaleado un poquito, pero esperemos volver al boletín mensual, un boletín mensual de novedades y el modelo de atención. Todo esto lo tenéis en la página web, en publicaciones. Mirad, os pongo estos 2 libros, estos ya no son gratuitos, pero porque están escritos por 2 personas usuarias del centro. El daño cerebral invisible es un libro que os aconsejo si tenéis interés. Está escrito por Aurora Lasaleta. Tuvo un traumatismo craneoencefálico, tiene daño cognitivo, por eso daño cerebral invisible. Ella es de profesión y de formación psicóloga y explica magníficamente cómo se siente, cómo se vive, tanto desde el punto de vista de persona usuaria como de profesional. Y luego, pues tenemos a Silvia Bascal, que también que es actriz, que seguro que la conocéis. Ella tuvo un aneurisma y la rehabilitamos aquí. Ha tenido la generosidad de explicar su viaje, como dice ella. Y bueno, os lo digo, por protección de datos hemos tratado a más personas famosas, pero claro, nos debemos a la protección de datos, no puedo decirlo, pero ellas dos, sobre todo Silvia, que es un personaje mediático, ha escrito el libro y bueno, pues también es interesante ver sus vivencias. Y estamos además muy contentos de cómo se ha rehabilitado. Ella ha podido volver a lo que era antes. Luego tenemos muchas ponencias, cursos, desayunos, jornadas. Tenemos estamos además trabajando en ello, tenemos un currículum, un ofrecimiento de cursos de teleformación muy importante, el abordaje que tiene estos 4 cursos que solemos repetir trimestralmente. El abordaje del daño cerebral en el ámbito sociosanitario, el modelo de atención, el curso para familiares y el curso de productos de apoyo para personas con daño cerebral adquirido, ¿vale? Estos solemos dar solamente 2 días de matrícula porque tienen mucho éxito. Entonces, bueno, ya os digo que está publicado en la página web si tenéis interés. Si no llegáis a una edición, no os preocupéis porque repetimos, ¿vale? Luego asesoramos, hacemos visitas formativas como esta vuestra que estamos haciendo ahora mismo, o estancias clínicas, asesoramiento. Los proyectos de investigación, yo como soy de servicios sociales hago hincapié en el Cavidace, esto es una escala de evaluación de calidad de vida que la había para personas con discapacidad intelectual y física y faltaba para personas con daño cerebral y bueno, pues en colaboración con la Universidad de Salamanca, ahí está de forma gratuita para que pueda utilizarla quien quiera. Veis las fotografías que os hemos puesto a guisa de modelo, son de robótica, de nuevas tecnologías.
Tenemos colaboración con muchas instituciones, hacemos prácticas porque entendemos que es la forma de exportar nuestro modelo. Tenemos una carta de servicios que, bueno, no tenemos más remedio que cumplir los compromisos que en ella se establecen. Estamos certificados en 2 normas de AENOR que nos exigen ser muy cautelosos con los procedimientos que tenemos que aplicar en nuestro trabajo, y además somos un centro accesible universalmente. Tenemos la accesibilidad universal, esto también ayuda. Oye, nos han dado algunos premios y esto también nos gusta porque por mucho que yo diga que nosotros lo hacemos muy bien, quien tiene que decir que lo hacemos bien es la sociedad, ¿eh? Y permitidme que haga un poco, nos dieron el año pasado el premio CERMI al modelo de atención al daño cerebral. El CERMI es la representación de personas con discapacidad y esto para nosotros es pues el mayor reconocimiento que nos pueden dar, ¿eh? Luego tenemos bastante presencia en servicios en redes sociales, si tenéis interés, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Bueno, tenemos una página web que intentamos tenerla actualizada y que he de deciros que la vamos, porque parece ser, es accesible igualmente, pero la vamos a hacer todavía mejor, vamos a cambiarla y vamos a ver si la podemos hacer todavía más fácil, ¿eh? Y claro, no os voy a poner, esto es un vídeo que supongo, por supuesto, que no lo vais a oír. Entonces solamente deciros que lo tenéis en YouTube, si ponéis Ciadac, Resistiré, y que lo único que pretendíamos fue un acto del 10º aniversario. Y esta canción, que fijaros que luego la han utilizado para muchas cosas, parece que estuviera dedicada al daño cerebral, porque habla de cuando cueste mantenerse en pie, problemas de movilidad, o cuando se revelen los recuerdos, problemas de memoria, en fin, está bastante, es gráfico para nuestro objetivo. Y está hecha, no está hecha por extras, somos nosotros y las personas usuarias que estaban en ese momento. Es una pena, ya os digo, que no podáis oírlo, pero está en la página web a vuestra disposición. Y yo con esto, vamos a ver si soy capaz de dejar de compartir para poder, a ver, quería dejar de compartir. A ver, un momento. No te preocupes, Isma, que ya después No, pero ahora tenéis que compartir vosotros. después comparto yo lo mío, ¿vale? Igual ahora, ¿eh? Igual ahora ya voy a ser capaz. Es que hace tiempo que... Beatriz, si tenéis alguna pregunta para Inmaculada, aprovechadla ahora porque después se yo tiene os que voy a marchar. dejar en muy buenas manos. Os cuento la edad. La edad es algo que nos preguntan muchísimas personas. La explicación está en que somos un centro especializado. Tanto para atender a niños como para poder atender a personas mayores hace falta especialización, ¿eh? Entonces, nosotros al tener especialización tuvimos que coger una horquilla de edad, ¿eh? En niños no tienes que tener formación adecuada y tienes que tener y además tienes que estar en mucha combinación con educación, porque en España hasta los 16 años es obligatoria la educación, independientemente de la discapacidad o la dependencia. Entonces hace falta una especialización. Y luego en personas mayores igualmente. No es lo mismo un cerebro de 30 que un cerebro de 80. En ningún momento decimos que no sea necesaria la atención a toda la horquilla de edad. Me estáis preguntando, por supuesto que vale por supuesto que vale, no es que valga, es que es necesaria a partir de los 55 la rehabilitación. No solamente vale, es que es necesaria. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros trabajamos integración laboral, es otro tipo de intervención. Es solamente, estamos basados en la especialidad. Mira, yo siendo coloquial siempre digo, ¿por qué vamos al pediatra hasta los 14 y no vamos hasta los 25? Especialidad. No vamos a decir, o sea, lo de los 55 es un constructo teórico, ¿eh? No quiere decir que con 56 vais a tener más o menos posibilidad de rehabilitarte, no.
Es un constructo teórico, es que tenemos que poner el tope en alguna edad. De hecho, si os vais a la orden de creación del centro, ahí está puesta en 45. Y le hemos ascendido así unilateralmente a 55 porque veíamos que había posibilidad de también tener impacto en eso. Pero es simplemente un tema de especialidad. Porque nuestra obligación y nuestro compromiso y lo que tenemos que hacer es ser capaces de que las comunidades autónomas tengan ese tipo de atención directa y vamos, a toda la edad, a todo el abanico, ¿vale? Desde niños hasta personas hasta los 120 años. Todas, ¿vale? Todos tenemos derecho a la rehabilitación, ¿eh? Es un derecho universal y tenemos la responsabilidad de dar ese servicio. Pero imagina, nosotros atendemos a 150 personas al año, es imposible, estamos hablando de 100.000, ¿eh? Al año en España. Es por eso, es un tema, ya os digo, de especialización, nada más. Muchas gracias a vosotros, a vosotras. Me da rabia no poderos ver la cara porque me parece que perdemos ahí, pero bueno, está a medio camino y es una posibilidad esta que tenemos y estamos encantados de que queráis conocer nuestra organización, que yo creo que merece la pena y que queda camino por recorrer, pero que ahí estamos. Pues muchas gracias. Y os dejo ahora en muy buenas manos. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta referente a la primera parte, Roberto y Silvia os las van a contestar exactamente igual que yo, ¿eh? Así que, bueno, pues nada, yo os dejo en muy buenas manos. Muchas gracias por vuestra atención y me voy. Hasta otra. Gracias, Inmaculada. Vale, Beatriz, confírmame que nos escucháis bien. Gracias, vale. Bueno, mira, nos vamos a presentar, aunque ya Inmaculada hizo la presentación. Nosotros somos Silvia Martínez, que es mi compañera, y yo soy Roberto López, ¿vale? Yo soy enfermero, Silvia es auxiliar de enfermería. Vamos a comentarles un poquito lo que es la parte asistencial del centro, un poco ya lo que implica lo más parecido a vuestras funciones dentro de un centro de estas características. Para esto nos vamos a apoyar en una herramienta que tenemos en la página web, que es una visita virtual, un tour de 360 grados, para ir pasando un poco por los espacios y por todos los servicios e ir explicando un poquito qué se hace en cada servicio, cuáles son nuestras funciones, qué tipo de atención es la que se le presta a los pacientes y demás, ¿vale? Es la manera que hemos ideado un poco para poder que esta parte fuese un poco más dinámica y que no fuese solamente nosotros hablándoles y contándoles todo esto, que se puede hacer un poco, digamos, más aburrido. Entonces vamos a utilizar este recurso que yo voy a compartir, que está en la página web. Permitidme un segundito. ¿Vale? Déjenme, aquí es compartir pantalla. ¿Vale? Vale. Aquí vamos a compartir esto. ¿Vale? Vale. Esta es la entrada del centro, ¿vale? Por donde se accede, es la entrada principal que está ubicada en la calle Río Buyaque, número 1. El centro, bueno, la estructura arquitectónica del centro está en forma de H. Si vosotros hiciéramos la visita física, pues accederíamos al centro por aquí. Básicamente, esta aplicación nos permite acceder al interior del centro a través de esta flechita. Vamos entrando al hall principal del centro, ¿vale? Este es el hall principal del centro donde se recepciona pues a todos los usuarios, las familias y las visitas que vienen al centro, ¿vale? Nosotros tenemos una planificación semanal que incluye varias valoraciones en el centro, que son posibles usuarios que una vez que han mandado su solicitud son evaluados, ¿vale? Y una dinámica también de ingresos y de altas semanales, ¿vale? Vamos a seguir un poquito estructuralmente lo que nos va indicando la flechita para ver determinados espacios dentro del centro, ¿vale? Por ejemplo,
Este es el salón de actos. El salón de actos se utiliza, como lo dijo Inmaculada, para toda nuestra parte de referencia. Aquí se hacen cursos, jornadas, seminarios. Intentamos que todo sea relacionado con el daño cerebral adquirido y la discapacidad en general. Generalmente, pues aquí hay eventos nuestros, pero también se lo cedemos a asociaciones que trabajan con daño cerebral adquirido o con discapacidad en general, ¿vale? Tiene un aforo determinado de plazas, es accesible y demás. Y la verdad es que es un recurso que antes de la pandemia se utilizaba bastante. Ahora estamos tímidamente volviendo a hacer cosas, pero es verdad que con mucha precaución, porque antes de diciembre estábamos un poco ya, digamos, con más actividades, pensando que no íbamos a tener más brotes y demás, y en diciembre chocamos con la realidad de que nos vino Omicron y empezamos a aumentar de nuevo la incidencia dentro del centro y la incidencia comunitaria, con lo cual tuvimos que hacer un stop y ahora estamos volviendo a plantear si se puede, pues ya más actividades de tipo grupal y demás, pero todavía con mucha timidez porque no sabemos el alcance que pueda tener, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Este es el centro de recursos. El centro de recursos, como les dijo Inmaculada, se encarga, tiene una pequeña biblioteca y se encarga de todo lo que es el servicio de información y documentación del centro, ¿vale? La biblioteca ofrece servicios de consulta, préstamo, documental y demás de determinada bibliografía, todas relacionadas con el daño cerebral adquirido. También para personas o estudiantes que están haciendo doctorados y demás, pues pueden acceder al centro de recursos para que les hagan búsquedas bibliográficas y demás. Tiene una pequeña aula que ahí también hacemos las visitas, hacemos cursos y demás. Y es un centro que básicamente se ocupa de toda la parte de referencia. Este centro está externalizado, lo lleva una empresa que nos da servicio, nos presta servicio y cuenta también con los servicios de un documentalista y de una compañera que se encarga de todo lo que es la relación de las redes sociales, ¿vale? Que nos lleva a Facebook, que nos lleva a Twitter, como se dice ahora, una community manager, ¿vale? Pues ella se encarga de la página web, de tenerla actualizada, de toda la relación que se tiene también, digamos, con los clientes externos del centro, como pueden ser ustedes que hacen solicitudes de visitas y todas estas cosas, ¿vale? Esta es la cafetería del centro, que es un espacio también abierto al público, puede venir cualquiera y demás. No es donde comen los usuarios, sino pues un espacio que vienen pues los vecinos, los trabajadores alrededor del centro y demás, ¿vale? Si seguimos por este pasillo, vamos a acceder al comedor del centro, ¿vale? Este es un espacio que aquí los usuarios realizan sus 3 comidas diarias, el desayuno, la comida y la cena. Generalmente el planteamiento del comedor está distribuido por los equipos de rehabilitación. Como les dijo Inmaculada, el centro está dividido por 3 equipos, el equipo rojo, el equipo verde y el equipo azul. Pues ese tipo de organización también la seguimos planteando para el comedor. Voy a interactuar un poquito con la aplicación, ¿vale? A ver si me va dejando para que ustedes puedan ver un poco el comedor en, digamos, 360 grados, ¿vale? Como veréis, en las mesas se montan, hay unos cubiletes, ¿vale? Con el número de mesa, ¿vale? La ubicación de la persona usuaria en la mesa y una especie de información que aquí no la podéis ver de forma detallada, pero generalmente lo que va relacionada es con la alimentación de la persona. Aquí viene planteado qué tipo de alergia tiene, si tiene algún tipo de alergia o intolerancia a algún alimento, el grado de ayuda que necesita para realizar determinadas actividades, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito ya de las necesidades afectadas y vamos a ver, en el daño cerebral adquirido confluyen una serie de necesidades porque la persona pasa de ser autónoma para realizar la actividad con total independencia a necesitar un grado de ayuda determinado para poder, en este caso, alimentarse. Entonces, tiene la necesidad de alimentación afectada, con lo cual nosotros estamos trabajando dentro de un programa de rehabilitación, perdonad que se me fue, debe como vuelvo aquí para atrás, me meto un poquito porque se me fue al esto, ¿vale?
Si pinchas aquí. ¿Dónde tú ves aquí el comedor? Ahí. De aquí, vale, sí. Vale, volvemos aquí. Perdonad porque se me va, ¿vale? Entonces, una de las necesidades que tiene afectada a las personas con daño cerebral adquirido es la necesidad de alimentarse. Como les decía anteriormente, porque la persona puede haber perdido la capacidad para poderlo hacer por sí sola o tenga problemas relacionados con la deglución. Silvia, que está aquí al lado mío, que la están viendo, les va a hablar un poquito ahora de cuál es nuestro trabajo dentro de la atención o la ayuda que les prestamos a las personas usuarias en los horarios de comida durante la alimentación. Hola. Bueno, pues el tipo de ayuda que van a necesitar va a depender del tipo de usuario, como tanto en la alimentación como en el resto de actividades que luego iréis viendo. Entonces es muy variado. Puede haber gente que necesite una ayuda puntual, a lo mejor con un determinado alimento que es más, que cuesta más manejarlo, como puede ser el pescado con las espinas, o un filete que cuesta más porque está más duro, o pelar una determinada fruta. Y puede haber gente que necesite una ayuda más, o sea, más generalizada a todos los ámbitos o incluso puede que necesite que le demos de comer. Son los menos. La mayoría de las personas van a trabajar con la terapeuta ocupacional y con logopedia y van a necesitar ayudas en momentos puntuales, pero aquí se promociona el que la persona empiece a comer sola. Hay personas que no son capaces de terminar toda la alimentación, a lo mejor tienen un puré y comen la mitad y luego ya la otra mitad se la damos nosotros, pero siempre todas las cosas que ellos puedan hacer por sí mismos las van a seguir realizando. ¿Qué otras cosas pueden dar en el comedor? Bueno, el comedor a mí me parece importante que la distribución de las mesas no es por ningún tipo de discapacidad. En una misma mesa puede haber gente que se comunica de forma oral con gente que no se comunica de esa forma, gente que tiene una determinada dieta con otra, gente que tiene una hemiplegia o gente que no tiene ninguna hemiplegia ni ninguna dificultad en brazos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta distribución? Como si dijéramos mezclando diferentes déficits, pues porque la sociedad aquí se les prepara para vivir en sociedad y la sociedad es heterogénea. No, no hay unas clasificaciones ni unas ayudas. Entonces ellos a veces sí que se plantea o se planteaba debido a que había personas a lo mejor que tosían o que podía molestar a los que se sentaban a su lado, pero fueron casos muy puntuales que se solventaron y no delimitó ese. Entonces, pues te encuentras con gente que no se puede comunicar de forma oral, pero que hace por mímica y tal, e interactúa perfectamente en lo que es la comida. Ahora, la mayoría comen solos o comen de dos en dos. Y a lo mejor no coincide en horario, pero yo os estoy comentando cómo funcionaba esto antes, porque no solo era la comida, el entrenamiento en la comida, sino en cómo interactuaban a nivel social, porque era el rato en el que se contaban cómo había ido el día, qué terapias habían ido, etcétera, etcétera. Y hago solo una puntualización en cuanto hay algún problema de conducta, que en el caso de daño cerebral son también muy ocasionales, pues hay que evitar sitios como por ejemplo el comedor o los talleres grupales donde la conducta de esta persona va a tener una atención muy rápida, que puede que sea de forma indirecta lo que esa persona busca. Entonces sí que hay que resolver estos conflictos muy rápidamente porque implican, hay muchísima gente ahí en el comedor que atiende a sus gritos y tal, se puede ver alterado, etcétera, etcétera. Y también especial cuidados en personas que le afecten mucho los estímulos, se distraiga en la tarea que está realizando, porque en el comedor también se va a dar mucho esto, mucha gente, muchas personas, unos entran, otros salen, hay más ruido, etcétera. Y yo, si no tenéis ninguna pregunta más con respecto al comedor. Una de las alteraciones que con determinada frecuencia se da en la alimentación de las personas con daño cerebral adquirido son las alteraciones de la deglución.
las personas generalmente ya vienen con un diagnóstico de disfagias, ¿vale? La disfagia generalmente a la hora de clasificarla, se puede clasificar en varios tipos de disfagia. Disfagias a alimentos sólidos, disfagias a alimentos líquidos y disfagias mixtas, ¿vale? Producto de la alteración que sufren las estructuras relacionadas con la deglución desde el punto de vista muscular y funcional, pues estas personas tienen un riesgo a la hora de poder ingerir determinados alimentos y determinadas consistencias y texturas. El riesgo básicamente es que como tienen una alteración en el reflejo deglutorio, pueden ir alimentos líquidos o sólidos a vías respiratorias y obstruir la vía respiratoria, con lo cual, pues, eso supone una situación de mucho riesgo para la persona usuaria. Con lo cual, pues, aquellas disfagias que son más severas, generalmente siempre vienen con una alimentación a través de una sonda que va conectada al estómago, que son sondas tipo PEC, con los cuales se le alimenta. Generalmente, aquí en el centro, toda la alimentación que se da generalmente es alimentación comercial, pero también se puede valorar emplear pues alimentación tipo Turmic, si estás en tu domicilio, por ejemplo, bien triturada y demás, y teniendo en cuenta la consistencia y la textura que admite la sonda, pues se puede dar ese tipo de alimentación también, ¿vale? Y después, pues lógicamente, esta alteración de la deglución se entrena. La persona está entrenando, está rehabilitando, en este caso con el logopeda, para poder nuevamente alimentarse por el vía oral, por la boca, ¿vale? Con lo cual, en determinado momento pueden confluir, pues, alimentación por vía sonda tipo PEC y alimentación vía oral. ¿Por qué se utiliza la sonda tipo PEC? Porque generalmente son tratamientos largos. La persona va a emplear mucho tiempo, algunos meses, en el tratamiento de la recuperación de la deglución, ¿vale? Y es más cómoda para hacer rehabilitación. También no es una sonda nasogástrica que va por el exterior, que condiciona más la imagen de la persona, con lo cual, pues esta sonda pues requiere unos cuidados determinados que hay que tener, unas curas diarias y demás, pero pasa inadvertida porque va por debajo de la ropa. Seguramente cuando estudiéis la parte de alimentación y demás, la veréis porque es bastante frecuente y no es exclusiva de personas con daño cerebral adquirido, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, con demencias y demás, que también utilizan sondas de este tipo PEC, ¿vale? Pues es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también a la hora de la alimentación. Como les decía, Inmaculada, hay varias bibliografías de referencia que es importante. Después, yo al final, si tenemos un poquito de tiempo, iré a la página web y les pondré también la guía de disfagia que tenemos, que sería interesante que si tenéis interés en profundizar sobre las alteraciones de la deglución, si queréis ver también qué tipo de dietas se pueden plantear para este tipo de personas, por las intervenciones que vayan a hacer ustedes en instituciones sociales, en el domicilio de una persona y demás, pues es importante que las reviséis. También para estar un poco alerta, porque muchas veces, sobre todo en personas mayores, las alteraciones de la deglución se van instaurando progresivamente y nos van dando determinados signos y síntomas de alarma que nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de identificar para poder evaluar al paciente que estamos atendiendo, a la persona que estamos atendiendo, en cualquier ámbito, ámbito domiciliar, en una institución y demás. Si vemos que se atraganta con bastante frecuencia, si tose al tomar líquidos, en fin, una serie de signos que nos pueden estar diciendo que esa persona puede estar presentando una alteración de la deglución. Esto es muy importante identificarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente, perdonad que me voy por aquí y se me va.
porque no solamente implica una obstrucción de la vía aérea, que ya es muy importante, sino que también implica, pues, lo que se llaman neumonías silenciosas, neumonía por aspiración, ¿vale? Se va depositando progresivamente pequeños restos de alimentos en las vías respiratorias, en los pulmones, y esto implica que la persona tenga reiteradamente neumonía, tenga que ser sometida a tratamientos de antibióticos con bastante frecuencia, con lo que supone, pues, para la persona, pues, un desgaste, porque estos tratamientos, tanto en personas mayores como en personas con cierto grado de vulnerabilidad, son bastante agresivos, ¿vale? Bueno, yo con la distancia quería comentaros que en los cubiletes que hay encima de las mesas, normalmente, bueno, aquí normalmente espesamos solo los líquidos. La textura de los purés viene ya de cocina, o sea, viene la textura adecuada desde cocina, preparada. Entonces, aquí trabajamos con tres texturas de líquidos, que serían el néctar, el miel y el pudín, y en esos cubiletes ahí aparece información sobre qué tipo de textura, consistencia a los líquidos necesita esa persona, sobre si necesita productos de apoyo, algún cubierto adaptado, si tiene alergias, qué tipo de dieta tiene, decir que la información aparece la foto de la persona y también aparece la foto del cubierto, plato o aro que utiliza. Entonces, toda esa información es muy importante en un primer contacto, cuando todavía no conoces muy bien al usuario. Solamente esta acotación. Vale, bueno, si tenéis alguna preguntita relacionada con la alimentación, anotároslas para hacerla al final, ¿vale? Para seguir con la dinámica de la visita, ¿vale? Vamos a seguir ahora por la planta principal y vamos a ir ahora a los gimnasios de fisioterapia, ¿vale? La fisioterapia es una de las actividades rehabilitadoras principales del centro. Como les decía Inmaculada en la presentación, las personas con daño cerebral adquirido generalmente tienen secuelas de tipo físicas y motóricas. La más frecuente que nos encontramos con el centro son las hemiparesias o las hemiplegias, ¿vale? Las hemiplegias en base a el lugar o la localización de la lesión en el hemisferio del cerebro de la persona pueden ser derechas o izquierdas. Son las más frecuentes, pero no son las únicas, ¿vale? También la persona pues, puede tener una tetraparesia, que es una parálisis de los cuatro miembros, o una monoparesia, ¿vale? Del brazo izquierdo y demás, ¿vale? Todas estas alteraciones pues básicamente van a condicionar mucho la vida de las personas. Yo recurro mucho al antes del daño porque me gusta que os situéis en que todas las personas que atendemos en el centro, antes de haber sufrido el daño cerebral adquirido, eran personas como cualquiera de nosotros, que tenían su vida completamente autónoma, que eran independientes para realizar todas sus actividades básicas de la vida diaria, que eran autónomas en la toma de sus decisiones, en la planificación de las actividades, en la gestión de su vida. Y de pronto, de la noche a la mañana, producto a las circunstancias que vimos anteriormente, que les explicaba Inmaculada, pues pierden esa autonomía y pasan a ser en determinado grado dependientes para realizar estas actividades. Con lo cual, esto es muy duro, que de la noche a la mañana tú que eres autónomo, que caminabas, que ibas a todos los lugares caminando, que eras deportista, que practicabas una actividad deportiva, pases a necesitar ayuda de una persona o de un producto de apoyo, dígase silla de ruedas, un bastón de trekking o de otro sistema de ayuda para poder caminar, ¿vale? Con lo cual, esto es muy complejo de asimilar. Generalmente, desde el punto de vista de manejo de las expectativas, uno de los reclamos con que vienen los pacientes o los usuarios a inicio es el volver a caminar, ¿vale? Porque es muy importante para todos, pues poder volver a caminar y volver a caminar con autonomía y con independencia, ¿vale? Silvia les va a explicar un poquito en qué funciones nosotros intervenimos
en el gimnasio de rehabilitación de fisioterapia, generalmente siempre en colaboración con el fisioterapeuta, que es el profesional de referencia que trabaja aquí en el gimnasio. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que acaba de decir Roberto. Es decir, el hecho de que la persona era una persona que era independiente y gestionaba su vida como mejor la entendía y tras un daño cerebral empieza a depender en un área determinada de alguien. Bueno, pues yo aquí quiero incidir en la importancia que tiene el que una persona sea dependiente para un área determinada de su vida no implica que lo sea para el resto. A veces se tiende a generalizar que si una persona va en silla de ruedas, eso no le impide seguir tomando sus decisiones con respecto a qué hago en esta media hora que tengo libre, o con respecto en qué me quiero poner o qué no, o con respecto a dónde quiero ir o no. Entonces, es muy importante que ellos perciban que en las áreas en las que pueden seguir tomando decisiones sobre su vida, las sigan teniendo. Entonces, con respecto al otro, que es las funciones en fisio, bueno, pues aquí un fisio que nos va a decir, bueno, pues un fisio nos va a decir cómo se transfiere esa persona, cómo se mueve esa persona de una camilla a una silla, de una silla a un bipedestador, cómo se mueve para hacer giros dentro de la misma camilla. Eso nos sirve luego en las habitaciones, en la cantidad de transferencias que hacemos a lo largo del día con ellos. También nos va a hablar sobre la postura que tiene que llevar esa persona. Hay una tendencia a lateralizarse hacia el lado afectado, o a dejar el miembro superior colgando por un lado de la silla, o si van caminando a arrastrar un pie, o a no cargar sobre el lado. Es que es difícil esto de explicarlo así sentada. Hay una tendencia, cuando nosotros caminamos, vamos cargando nuestro peso en una u otra cadera. Pues ellos, hay una tendencia a no cargar en la parte que está más afectada, porque hay miedo, no tienen seguridad, creen que hay más riesgo de que se caigan, de manera que van adquiriendo posturas que no son correctas y que pueden afectar a problemas de espalda, dolores, etcétera. Entonces, todo eso nos lo va a indicar un fisio. ¿Por qué nos lo va a indicar? Porque el auxiliar de enfermería es la persona con la que una vez que empiezan a caminar, los que lo hacen, pues es con la persona con la que va a ir haciendo pequeños traslados hasta que él es capaz de hacer traslados más grandes de forma independiente. El auxiliar de enfermería es la persona que va a trabajar y que le va a movilizar entre la cama, en el baño, y va a mantener que esa postura sea correcta durante todo el día. Entonces, todo eso es muy importante que nos lo indique un profesional como es el fisioterapeuta. Y yo creo que aquí nada más. Si tenéis luego alguna pregunta. Esto es un gimnasio convencional que os podéis encontrar, como veréis, en las camillas, que son un poco más anchas, para el tratamiento de lo que es el entrenamiento de los giros y demás, bicicletas, pues las paralelas, que es lo que os vais a encontrar generalmente en un gimnasio de rehabilitación de daño cerebral adquirido, ¿vale? Aquí, pues, cosas, pues estas cintas de marcha que generalmente, pues, tienen estos motores en el techo que van sujetos con estos arnés, ¿vale? Para entrenamiento de la marcha. Ya cuando la persona cumple determinados requisitos, que tiene capacidad para mantener un control postural adecuado, capacidad para bipedestar y demás, pues puede pasar a hacer entrenamiento de marcha. Esto que veis aquí, que yo lo estoy señalando, son bipedestadores, ¿vale? La persona generalmente, muchas de ellas cuando llegan, pues vienen en silla de ruedas, no se puede poner a caminar. Es como levántate de la silla y vete caminando. Esto tiene que ser gradualmente. La persona tiene que generar una tolerancia a la bipedestación, ¿vale? Porque de la noche a la mañana no puedes poner a una persona a caminar. Pues generalmente se ponen aquí en estos bipedestadores, ¿vale? Que mantienen una postura, como dice la palabra, la misma palabra del nombre del
del equipo bipedestadora, ¿vale? Y va generando tolerancia, van empezando por 10 minutos, 15 minutos, después generalmente siempre le ponen algún tipo de actividad aquí en estos paneles para que la atención sea dividida, para que no esté pensando solamente en que estoy de pie. Estos espejos se utilizan habitualmente para la alineación corporal, como les decía Silvia, son tendentes a tener una alineación corporal que no es la adecuada, en fin, ¿vale? Son muchas cositas, ¿vale? Vamos a seguir, vamos ahora con la visita de los diferentes espacios, ¿vale? Si salimos por esta puerta, esto es uno de los gimnasios de rehabilitación. En el centro hay 2 gimnasios de rehabilitación, ¿vale? Si salimos por esta puerta, pues nos encontramos con el distribuidor de aquí. Volvemos aquí a la sala de entrada y esta es la otra sala de fisioterapia, ¿vale? Que es un poco más pequeñita, pero bueno, las características son las mismas y se trabajan lo mismo y los mismos objetivos, ¿vale? Los bipedestadores, aquí para trabajar pues obstáculos durante la marcha, en fin, ¿vale? Vamos a ver si podemos ir por aquí para ir a alguno de los talleres motores que hay, para que lo vean, porque hay talleres de equilibrio y demás que están también aquí, ¿vale? Entonces, por aquí volvemos a la sala de fisioterapia, ¿vale? Y a ver si yo puedo llegar a estos talleres, moviéndome por acá. No me deja, ¿vale? Esta es la salida al jardín, que es un espacio exterior del centro. Se los voy a enseñar un poquito, ¿vale? Para que lo vean, ¿vale? Este jardín, pues nada, es un espacio verde que la verdad es que es muy agradable en primavera y en verano. Antes teníamos un huerto, que aquí están las fotos, pero ahora en este momento ya no se está haciendo la actividad de huerto, ¿vale? Pero antes teníamos un huerto que estaba aquí, ¿vale? Bueno, y son espacios así del centro, ¿vale? Vamos a entrar al centro de nuevo y vamos a ir a la planta -1 para que vean el espacio que dedicamos a la sala de deporte. Necesito llegar a ella, que no me deja. Por aquí. Vale, pues mira, ¿qué es lo que estaba buscando para enseñarles las fotos y no lo encontraba? Estos son determinadas salas de talleres. Hay en la planta -1, hay talleres cognitivos, ¿vale?, que van orientados pues hacia la rehabilitación cognitiva y afectivo-emocional, ¿vale? ¿Qué se trabaja aquí? Pues Silvia les va a explicar un poquito más porque tiene más conocimiento, ¿vale? Pues aquí hay talleres de mucha, o sea, que afectan a muchas áreas. Hay talleres de atención, hay talleres de memoria, hay talleres de entrenamiento visoespacial, talleres de, ¿cómo se llama? No me sale. Funciones ejecutivas. Ay, bueno. Me refería a unos talleres que es a estimulación cognitiva, perdón, que hay talleres que son para gente que tiene mucha afectación, sería el de estimulación cognitiva. Y el resto ya son de los talleres cognitivos, van dirigidos a gente que ya no está muy afectada, porque son talleres que duran 1 hora y la persona necesita tener la capacidad para tolerar esos talleres, ¿no? Entonces, quitando el de estimulación cognitiva, que es para gente que tiene mucha afectación, el resto van dirigidos a personas que la mayoría incluso son bastante autónomos e independientes dentro del centro. Y luego también hay en esta otra sala talleres de equilibrio. Como veréis, es como poner una serie de obstáculos a personas que tienen una marcha todavía que no es correcta del todo y que hay un cierto riesgo de caída. Entonces les van poniendo como una especie como de circuito. A veces trabajan descalzos con colchonetas, o sea, pisando por encima de las colchonetas, que siempre son como más inestables y tal. A veces tienen los ojos cerrados, que eso afecta muchísimo al equilibrio. Y bueno, en este taller más o menos es lo que... También hay un taller muy chulo en esta sala que es de... A ellos les pasa una cosa curiosa,
que es que nosotros, si yo a cualquiera de vosotros os pregunto en qué posición tenéis el dedo gordo del pie derecho, pese a ni siquiera verlo y estar con un calcetín y un zapato, seríais capaces de decirlo, ¿no? Pues ellos eso también a veces lo tienen eh, aceptado, esa percepción, de manera que hay un riesgo porque no saben, tú les dices, inicias una transferencia con ellos y ellos creen que tienen el pie bien colocado y a lo mejor el pie está todo completamente torcido. Lo mismo les ocurre al iniciar la marcha y en muchísimos aspectos de tu vida. El no tener una percepción de dónde tengo o dónde tengo posicionado el resto de las partes de mi cuerpo. En fin, hay muchos y muy diversos talleres. Vale, vamos a ir a esto que le quería mostrar, la sala de deporte, ¿vale? Que está en la planta -1, ¿vale? Y una de las actividades que tenemos en en, en la sala de deporte es deporte adaptado para personas con daño cerebral adquirido, ¿vale? Esto no es la fisioterapia, ¿vale? Es otro tipo de actividad. Lo que sí va vinculado esta actividad deportiva, ¿vale? A objetivos que se plantean dentro del programa de rehabilitación de la persona usuaria, ¿vale? Es un espacio diáfano totalmente, donde en base a la actividad que se haga, pues se plantean, pues, diferentes juegos y actividades, valga la redundancia, ¿vale? Generalmente, pues, hay diferentes grupos para estas actividades, desde deporte para personas que estén en silla de ruedas, ¿vale? Hasta para otros que son más autónomos, que tienen mejor equilibrio, ¿vale? Y que pueden coordinar mejor la actividad, ¿vale? Pero hay diferentes grados, ¿vale? Entonces, pues, Y como decía Inma, es una parte rehabilitadora, es decir, si van a jugar a los bolos, van a jugar a los bolos con la mano que tienen afectada, es decir, no es una cosa relacionada directamente con el entretenimiento, sí que es una forma de trabajar tu parte física o cognitiva en un ámbito muchísimo más dinámico, más entretenido y a veces en grupo, etcétera, ¿no? Pero es siempre una rehabilitación física o ¿vale? cognitiva, como cualquier otro taller. Sí. También pues conlleva lo que decía, lo que hablábamos anteriormente, todo el ejercicio desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista cognitivo, pues coordinar la actividad, plantear la actividad como parte de un grupo, pues establecer determinadas estrategias a la hora de poder avanzar en el juego, pues todo eso forma parte de la actividad rehabilitadora de estas personas, ¿vale? Vamos a ir ahora a las plantas de residencia, ¿vale? Para que veáis las plantas, ¿vale? Generalmente vamos a ver primero una habitación, ¿vale? Como les decía, Inmaculada, nosotros tenemos usuarios que vienen a tratamiento residencial y ambulatorio, ¿vale? Generalmente las personas que vienen a tratamiento residencial son personas que son de otras comunidades autónomas, ¿vale? Entonces se le ofrece un alojamiento en Madrid para que puedan estar en el centro y no tengan que desplazarse, ¿vale? Entonces, esto es una habitación del centro, generalmente pues es una habitación convencional como os podéis encontrar en cualquier residencia, no es tan hospitalaria, ¿vale? Porque aquí no tenéis ni toma de oxígeno ni vacío, pero sí tenéis sistemas de llamada, que son estos, los Ackerman, ¿vale? En el cual los usuarios se pueden comunicar con el control de auxiliares de enfermería a través de estos sistemas, ¿vale? Pulsando. Las camas pues son regulables en altura, ¿vale? Lo cual pues para facilitar también el trabajo del personal auxiliar, ¿vale? Pues nada, su tele, generalmente el mobiliario es un mobiliario muy sencillo, muy ergonómico para facilitar también los desplazamientos dentro de la habitación, sobre todo para las personas usuarias que van en silla de ruedas, ¿vale? Y también disminuir el riesgo de objetos que puedan suponer un riesgo de caídas para estas personas usuarias, ¿vale? Este es uno de los baños del centro, como verán, pues son baños que son muy amplios, que están adaptados, que son accesibles, ¿vale? Tienen sus barandillas, tienen sus sillas sus tauretes y demás,
Si la persona necesita otro tipo de recurso, ayuda técnica, tipo una silla geriátrica o demás, o una bañera, pues se le pone, ¿vale? Pero en principio esto es lo que es un baño convencional, ¿vale? Vamos a ver ahora, pues una sala de estar, ¿vale? Cuando los usuarios, en los momentos que los usuarios no tienen actividad rehabilitadora y necesitan estar supervisados por personal auxiliar, pues están aquí en la sala de estar, acompañados por alguna auxiliar que está supervisando, ¿vale? Generalmente se plantea para aquellos usuarios que están iniciando tratamiento y que necesitan ir acompañados por personal auxiliar a las terapias, porque no se orientan bien, porque todavía no tienen un manejo de su horario y no lo pueden gestionar de forma autónoma. Para aquellos usuarios que desde el punto de vista cognitivo tienen un riesgo porque se pueden desorientar o tengan problemas de memoria, ¿vale? Aquellos usuarios también que van en silla de ruedas que no autopropulsan, son sillas que ellos no pueden autopropulsar, con lo cual necesitan ser acompañados por personal auxiliar. ¿Y qué otro caso podemos tener aquí supervisando, Silvia? Bueno, la mayoría de la gente que utiliza estas salas es en los ratos en los que no tiene terapia y cualquier tipo de persona, porque no solo vienen, a ver, lo normal es que estén las personas que nosotros llevamos, ¿no? Las que tienen, las que nosotras van acompañadas con el auxiliar. Pero también hay muchas veces que personas que son independientes también utilizan la sala y vienen y charlan un rato con nosotros porque no tienen hueco entre terapias. O también entre que, bueno, es que ahora hay 2 turnos de comida, pues también entre que empieza un turno de comida a otro, es decir, es un área que utilizan ellos como les apetece. Utilizan el ordenador o charlan con otros compañeros, o también ahora hay bastantes juegos, como por ejemplo el dominó, las cartas, y sobre todo por la tarde, pues se reúnen y juegan echan X partidas, ¿no? Estas fotos son un poco antiguas, Sí. pero como lo decía Silvia, ahora tenemos en estas salas pues más juegos, también Hay más libros. libros para más lectura y demás, para que no empleen solamente el recurso de la tele, ¿vale? Entonces intentamos pues establecer pues determinadas dinámicas en las cuales ellos interactúan. Hay parchís, hay dominó, en fin, hay varios juegos, ¿vale? También ahí había una mesa pequeña. Es que esto Ha es muy cambiado, diferente, es muy ahora ha diferente. cambiado, la sala de estar Hay una tiene sala otro, más, hay una cama una mesa más grande, más, otras más sillas grandes y demás, diferentes. ¿vale? Entonces ha cambiado un poco de la imagen a lo que tenemos actualmente, ¿vale? La idea es que no estén todo el rato pues viendo tele porque no procede, ¿vale? De hecho, perdona, que estamos ahora trabajando y ya se está casi consiguiendo que por defecto esté apagada. Porque antes era como que por defecto estaba siempre encendida, aunque no hubiera nadie en la sala. Entonces ahora por defecto está apagada, con lo cual pues ayuda muchísimo más a que se te ocurran otras cosas en las que invertir tu tiempo libre y no llegar ahí y engancharte. No solo les pasa a ellos, o sea, nos pasa a cualquiera de nosotros. De hecho, muchos de la gente enciende la televisión cuando entra por la puerta. Estos son otros espacios del centro. Para que tengáis una idea, como tenemos 3 equipos de rehabilitación, pues cada equipo de rehabilitación está compuesto por un médico rehabilitador, un neuropsicólogo y un trabajador social. En este caso, este es el equipo verde, ¿vale? Pero esto es igual para todos los equipos, ¿vale? Esta es la enfermería del centro, ¿vale? Hay una sola enfermería para todo el centro. ¿Qué se atiende aquí? Pues aquí se atienden, pues, básicamente los problemas que van añadidos al daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido no cursa solo, de hecho hay muchas patologías que pueden haber sido las causantes del daño cerebral adquirido, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, en fin, ¿vale? Entonces todas estas personas pues tendrán los problemas relacionados con el daño cerebral adquirido, pero también tendrán una serie de patologías añadidos o comorbilidades que tenemos que seguir atendiendo, ¿vale? Hay determinadas urgencias que también tenemos que atender y que se nos pueden presentar. ¿Cuáles son las más frecuentes en el centro? Generalmente siempre las caídas. ¿Por qué? Porque lógicamente las personas están entrenando, pues dentro de su proceso de rehabilitación, volver a
tener un control postural adecuado e iniciar una marcha, con lo cual eso supone un riesgo añadido, ¿vale? Desde el punto de vista cognitivo, hay algunos usuarios que están diagnosticados de anosoagnosia, que es un término que lo que nos quiere decir es que esa persona no es totalmente consciente de sus déficits, con lo cual pues puede pensar que se puede poner de pie de la silla de ruedas y caminar. Y no es así, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta porque puede suponer un riesgo de caída, ¿vale? Las crisis convulsivas o las crisis comiciales, que con determinadas frecuencias se nos pueden presentar también, pues todo eso lo atendemos aquí y todo lo que es el control de su medicación de aquellos usuarios de los cuales nosotros le hacemos seguimientos dentro del centro, que generalmente son mayoritariamente los usuarios que están en régimen residencial y algunos usuarios ambulatorios que coincide su tratamiento en los horarios que vienen a rehabilitación al centro y son dependientes para realizar esa actividad, ¿vale? Los usuarios que son independientes y que tienen control sobre su medicación ya lo han entrenado con su terapeuta ocupacional, que es una de las cosas que van asumiendo ellos desde el principio, y ellos, pues básicamente, pues ya gestionan su medicación y se toman su medicamento a su hora y demás, ¿vale? Todo esto es un proceso para llegar, pero les supone a ellos determinada autonomía y sobre todo no depender de otra persona, ¿vale? Esta es la rampa del centro, que bueno, para que tengáis aquí un poco. Este es el simulador de conducción que se entrena dentro de las actividades del centro. No todo el mundo conducía previamente, pero un porcentaje alto de usuarios que atendemos en el centro son usuarios que tienen una edad comprendida relativamente joven y adultos jóvenes, con lo cual, pues, quieren de nuevo retomar la marcha. Este sistema no es para rehabilitar al usuario, sino para que la persona tome conciencia de su déficit y nos sirve como herramienta evaluadora para que en este caso el neuropsicólogo y el terapeuta ocupacional puedan tener una referencia de si esa persona puede retomar de nuevo la conducción, ¿vale? Esta es una cocina para entrenamiento de actividades básicas e instrumentales. Generalmente, pues son pequeñas cocinitas que no están adaptadas, ¿vale? Que son como las cocinas que podemos tener nosotros en nuestro domicilio. ¿Qué se hacen aquí? Pues la persona hace entrenamiento de todas aquellas actividades instrumentales que podemos hacer en nuestro domicilio, desde preparar determinados desayunos, preparar una pequeña comida, planchar, pues realizar la limpieza del hogar, todas estas cosas que tal vez necesite para su vida diaria, ¿vale? Con lo cual, pues estamos hablando que hay personas, por ejemplo, que antes comían fuera, pero ahora seguramente tenga que comer en su casa y no tenga todo el tiempo ayuda a una tercera persona, pues le entrenamos para que se pueda preparar pues una tortilla de patatas, en fin, una comida sencilla y que pueda pues tener autonomía en eso y hacer determinadas actividades instrumentales. No sé si Silvia quiere No, aportar algo aquí. que cuando hay muchísimas cosas que aprenden en los talleres que luego se generalizan a lo largo del día. Entonces, la parte de los talleres cognitivos que decíamos antes, que se trabaja atención, memoria, funciones ejecutivas y demás, pues aquí el realizar una tortilla de patata no solo es el entrenamiento en cómo realizo la tortilla, sino que ellos han trabajado anteriormente qué ingredientes necesito para realizarla. Voy a mirar a la nevera, mira a ver qué nos falta, qué no nos falta, con cuánto dinero tengo que contar, dónde tengo que ir a comprarlo, para ir a comprar lo que necesito, puedo ir andando, necesito coger un medio de transporte. Es decir, que hay una planificación que todos nosotros lo hacemos ya de una forma como automática, pero hay una planificación en todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que la persona con daño cerebral le cuesta muchos recursos atencionales y le cuesta no poder realizar otra tarea a la vez. Entonces, todo eso que se trabaja en el taller cognitivo de la planta cero luego se lleva a cabo en todas las actividades de la vida diaria, incluido el entrenamiento que tienen aquí de actividades instrumentales.
Vamos a ver una sala de terapia ocupacional ahora. ¿Vale? Esta es otra de las actividades rehabilitadoras que hacemos en el centro. Generalmente, pues, dos de las actividades más demandadas son, pues, fisioterapia y terapia ocupacional, ¿vale? Les voy a explicar, Silvia, así brevemente en qué consiste la terapia ocupacional. Bueno, yo creo que de todos los profesionales, el terapeuta ocupacional es el que más ámbitos abarca, porque desde la actividad en la cocina, que os acaba de decir Roberto, la actividad en el aseo, cuando hablábamos de cuando estábamos en las habitaciones, es decir, todo cómo se asea la persona, cómo se viste, cómo se desviste, cómo se alimenta, qué ayudas necesita para alimentarse, cómo cuestiona una tarea determinada, qué pasos tiene que ir dando. Trabajan también el tema de férulas, eso conjuntamente con los fisios, es decir, muchos de los usuarios del CEADAT llevan férulas en miembro superior o en miembro inferior y el manejo de cómo se colocan esas férulas también es una parte fundamental del auxiliar de enfermería. Aquí también trabajan el manejo de dinero, qué transporte necesito para ir a casa o para ir al CEADAT, toda la motricidad fina, toda la parte que tiene que ver con la lógica matemática y con otro tipo de lógica, con toda la parte visoespacial, es decir, el terapeuta ocupacional toca todas las áreas afectadas de una persona con daño cerebral. También tiene bipedestadores, y no sé si se ve muy bien, pero también hay un bipedestador, también hay un espejo en el que trabajan normalmente escriben en los cuadrados cosas y, por ejemplo, la A, la C o triángulo, cuadrado, no sé qué, y van pidiéndole a la persona mientras está en el bipedestador, señálame con el brazo, con la mano afectada, señálame el triángulo rojo, señálame el círculo verde, es decir, trabajan a la vez la parte física y la parte cognitiva. Entonces, ya os y se trabaja muy directamente con el auxiliar de enfermería, porque hay muchísimas parcelas que ellas ocupan que afectan a nuestro trabajo de forma directa. En el centro tenemos una pequeñita sala de estimulación multisensorial, que son las salas Nochemen. Vamos a ver un pequeño vídeo que tenemos aquí para que os llevéis una idea de la sala. Aquí lo que se hace básicamente es el trabajo relacionado con todo lo que es, como lo dice su nombre, desde el punto de vista sensorial, los sentidos, ¿vale? Del tacto, el olfato, todas estas cosas, ¿vale? Que pueden estar afectados o no, pero siempre es importante trabajarlos. Normalmente trabajan con personas que tienen mucha afectación y es una sala de estimulación, no de relajación, que hay gente que se cree que como las luces, los colores, la cama de agua que tiene, pero es una sala de estimulación. Bueno, yo con esto ya nosotros hemos terminado la visita virtual, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla para poder interactuar con vosotros nuevamente y ver si tenéis alguna pregunta que hacernos y si se la podemos contestar. Dame unos segunditos, ¿vale? Dejar de compartir era por aquí, ¿no?
Ay, Perdona, que había apagado el micrófono y no lo había reactivado. Vamos a contestar vuestras preguntas, ¿vale? Entonces empezamos por esta, por la primera, ¿vale? Nos preguntabais, ¿el personal de rehabilitación está en el comedor con los usuarios o solo los auxiliares? Bueno, normalmente están las auxiliares, pero hay ocasiones en las que bajan. Por ejemplo, en los logopedas, cuando la persona que tenía una dieta de disfagia va a pasar a una de reeducación, que es un poco como una dieta intermedia, ¿no? El logopeda baja para ese entrenamiento, ¿no? Normalmente utiliza la saturación de oxígeno y cómo va y trabaja la deglución, viendo que es correcta, que le pide que abra la boca, que no queden restos de alimento, etcétera. Todo ese entrenamiento lo hacen con la logopeda. Entonces, durante un periodo de tiempo que puede ser, pues a lo mejor 15 días o un mes, baja con ese entrenamiento. También pueden bajar terapeutas ocupacionales, porque han incluido un tipo de cuchillo, tenedor o cuchara adaptado a esa persona y pese a que han trabajado el entrenamiento en el taller, pero quieren ver cómo se maneja en la comida, ¿no? Con alimentos reales. Y también baja a entrenarlo durante también un periodo de una semana, 15 días. Pero quitando eh, muy raro que aparezca un neuropsicólogo si hay alguna pauta de tipo conductual pero esos son, o un médico rehabilitador también por un caso determinado. Lo normal es siempre auxiliares y en mayor medida terapeutas y logopedas. Vale. Nos dice Beatriz que habéis visto también ya la PEC, ¿vale? Y habéis también visto temas relacionados con la disfagia y distintas texturas. Pues muy bien, porque esto básicamente pues ya tenéis un poquito de idea de lo que habíamos hablado. Y lo que les decía, ir a nuestra página web, que ahí hay mucha bibliografía relacionada con alteraciones de la deglución, con disfagia y con dietas y consistencias que se pueden generar para tratar estos síntomas que ya, como les decía anteriormente, os los vais a encontrar en vuestro trabajo del día a día porque no es solamente o exclusivo del daño cerebral, sino es que muchas personas mayores y con demencia también lo padecen, ¿vale? Nos preguntabais que cuál es la duración media de la rehabilitación. Vale, la duración media de la rehabilitación actualmente está entre 6 y 8 meses, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que va siempre orientada pues hacia objetivos funcionales e individualizados, con lo cual una persona puede estar 3, 4, 6 meses y otra persona puede estar hasta un año o pues incluso agotar el tiempo máximo que se establece, que son 18 meses, ¿vale? A medida que la persona vaya consiguiendo objetivos de los que se van planteando a inicio de tratamiento, pues se va ampliando el tiempo. Si, por lo contrario, los técnicos están valorando de que esa persona no está progresando, de que los objetivos que se plantearon a inicio no se están cumpliendo, pues debe de pasar a otros recursos que sea más adecuado para el tipo de tratamiento que requiere esta persona. Todas las personas no evolucionan de la misma manera, no se rehabilitan de la misma manera, ni incluso teniendo lesiones muy parecidas, porque hay otros factores que también influyen en el proceso de rehabilitación de una persona y hay que ser realistas. No todo el mundo va a evolucionar de la misma manera, ni todos los objetivos que se plantean a inicio de tratamiento se van a lograr, ¿vale? El proceso de rehabilitación de una persona con daño cerebral adquirido no termina con el alta en el SEADAR. De aquí se dirige a otros recursos. Muchas de estas personas seguramente van a necesitar rehabilitación conservadora durante un periodo largo de su vida y algunos durante toda su vida, porque tienen una lesión de origen neurológica. Las lesiones de origen neurológica no se curan, no es como una fractura, ¿vale? Se rehabilitan y la persona desde el punto de vista funcional puede recuperar mucho, pero seguramente va a necesitar entrenamiento mucho más allá del periodo que aquí se le va a ofrecer, ¿vale? Por eso hay que derivarla siempre a otros recursos. ¿Vale? Que nos preguntaba también qué rotación hay en el centro para poder atender a más gente.
Bueno, desgraciadamente hay pocos centros de referencia, ya no en toda España, sino en Madrid, con lo cual tenemos una lista de espera grande, ¿vale? Intentamos que desde que nos entre la solicitud, establecer hasta que la persona venga a rehabilitación unos 2 meses, pero esto en la realidad ahora mismo no se está cumpliendo, entre otras cosas porque hemos tenido que disminuir pues nuestra capacidad rehabilitadora por el tema del COVID que nos establece muchas restricciones, ¿no? ¿Vale? Pero es verdad que tenemos una lista de espera grande y tenemos que irle dando solución, por eso intentamos generar pues en un menor tiempo la mayor efectividad posible para que pueda entrar otra persona, porque aquí estamos jugando con el tiempo, ¿vale? Y no hacemos nada con tener a una persona esperando un año en su casa sin hacer rehabilitación, ¿vale? Porque cuando llegue aquí seguramente vendrá con muchas otras cosas añadidas que será muy difícil la recuperación, ¿vale? Nos decíais que el tablero que hay encima del escritorio de la habitación es mitad gris y mitad verde por alguna razón. La verde es porque seguramente la planta que vimos es la planta verde, ¿vale? No. Se refiere, bueno, no lo sé, a Son donde colgamos sí, esto. sí, Ah, pero yo- viste que ponemos una mitad gris y una mitad pero verde. yo La verde creía- es porque está en la planta verde, ¿vale? Y la gris no tiene ningún otro sentido, ¿vale? No. Es por eso, dice. ¿La hoja verde que había en la entrada del baño tiene indicaciones para seguir con la persona? Sí. Ahí colgamos las actividades básicas de la vida diaria y el grado de ayuda o autonomía que tiene la persona para realizar todas estas actividades, ¿vale? Generalmente siempre van orientadas a actividades que se realizan dentro de la habitación, ¿vale? Y dentro del cuarto de baño, ¿vale? Entonces, pues ahí planteamos generalmente la ayuda que necesita para las transferencias, para los cambios posturales, la autonomía que tiene, cuántas auxiliares se necesitan para realizar esa actividad. Si la persona necesita para realizar las transferencias, grúa. En caso de que necesite grúa, ¿qué tipo de grúa? Si grúa de bipedestación o grúa de transferencia. En fin, toda esta. ¿Qué tipo? A la hora de realizar el baño, pues la ayuda que necesita desde lavarse las manos, lavarse los dientes, peinarse, ducharse. Y si necesita algún tipo de ayuda técnica o recurso de apoyo, pues, ¿cuál es? Una silla de ruedas, una banqueta, una bañera, en fin, todas estas cosas. ¿Qué otras cosas nos preguntan? ¿Con el certificado se puede opositar a oficial de actividades específicas? ¿Qué sería el equivalente de auxiliar de enfermería? Mira, con el certificado, en estos momentos no podéis opositar a las categorías que podrían trabajar en el centro, que es auxiliar de enfermería o el FP de atención a personas en situación de dependencia. Esas son las dos titulaciones que está aceptando ahora el INSERSO para trabajar en este tipo de centros. Otra pregunta. El centro y cómo funciona nos ha... esto, bueno, muchas gracias, ¿vale? El centro y cómo funciona nos ha parecido espectacular. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta para ir ya cerrando, que nos hemos pasado 10 minutos. ¿Qué tipo de férulas se utilizan en los miembros inferiores y en los miembros superiores? Voy a dejar a Silvia que sabe más de esto. Normalmente, normalmente son férulas. Voy a poner el brazo. Normalmente que lo que hacen, hay una afectación, normalmente tienen la mano así, entonces que corrigen la muñeca, estiran el brazo y mantienen así, una especie de posición así. Mantienen esto. Esto en cuanto al brazo. En cuanto a la pierna, normalmente son férulas que van o sea, en la planta del pie y por el gemelo que te sujetan el tobillo porque hay una tendencia a ir, o sea, que se te puede torcer el pie, te puede torcer el pie, entonces, y te sujetan esa parte del tobillo. También hacen que tu pie tenga una postura correcta, no esté torcido hacia la derecha o hacia la izquierda o vaya para un lado. Entonces, lo que hace es, hay una plataforma rígida en la planta del pie
y te sujeta esa planta y lo que es la pierna hasta la altura de la rodilla. Y luego hay otras férulas para el pie que se llaman foot up, que es así como la palabra en inglés, como levantar el pie. Eso, lo que ocurre con el pie, imaginaros que mi mano es un pie, es que tienden a tener los dedos hacia abajo. De manera que tropiezan, no hacen la pisada, tropiezan continuamente con el suelo. Y lo que hace es esto, te levanta los dedos hacia arriba. Es un poco difícil de contarlo así, ¿eh? Entonces es una férula que ya no es rígida como las anteriores, la que os he contado de la mano y del pie son rígidas, sobre todo la de los pies, que es un material que parece como plástico. La de la mano es un material que parece como, o sea, es menos rígido que las de los pies. Y estas del Futac son unas férulas que son como un poco como de tela, como gordita y que tienen como una especie de lengüeta que atada al zapato tira de la parte de delante de tus pies. Esas son las férulas con las que mayormente trabajamos aquí. Esa es una cosa que sí se pierde con esta parte, ¿no? Porque ni veis las grúas, ni cómo se manejan las grúas, la disposición, las férulas. Mirar, es importante con el tema de las férulas, porque generalmente las férulas siempre pues viene el técnico de la ortopedia junto con el terapeuta ocupacional o el fisioterapeuta. ¿Y cuál es nuestra parte importante? Lógicamente, saber colocar la férula. ¿Qué objetivo tiene esa férula? ¿Qué estamos buscando con esa férula para nosotros entender por qué se la estamos poniendo? ¿Y cómo se la debemos de poner? Y después vigilar la férula. Generalmente pasa con determinada frecuencia cuando la persona usuaria empieza a usar una férula, esa férula le puede generar pues pequeñas lesiones en el miembro, tanto en el pie como en el brazo, con lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos con esas lesiones porque si la persona es diabética o la persona tiene un problema de coagulación o demás, le puede generar pues un problema bastante grande y esa es información que somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de ella porque nosotros somos los que ponemos y le quitamos las férulas, ¿vale? Con lo cual tenemos que estar muy al tanto de cualquier alteración en la piel que veamos que pueda ser sospechosa, ¿vale? O que aprieta mucho, O que apriete mucho, que no hay buena circulación. o que eso es lo que dice Silvia, que pueda generar algún problema de circulación o demás, porque claro, las férulas se hacen, es verdad que ya se han avanzado mucho, pero la persona cuando la empieza a usar, pues hay que replantearla de vez en cuando, porque no siempre es óptimo su diseño para esto. Y ahí sí es un tema nuestro. Y Totalmente. y es muy importante lo que ha dicho Roberto, cómo se coloca, es decir, estamos hablando de que la tendencia de ese miembro, la mano o de ese pie es a tener esa postura no correcta. Es decir, la tendencia de la mano es a estar así o la del pie es a estar torcido. Es decir, yo tengo que, para colocarle la férula, tengo que posicionarlo de la forma correcta. Y esa manipulación tiene que ser con mucho cuidado y muy poco a poco porque puedo hacerle daño a la persona. Entonces, esa parte tiene que estar muy relajada antes de que yo empiece a estirar esa mano para recolocar eso. A nosotros nos van enseñando los terapeutas ocupacionales. Por ejemplo, en el caso del miembro superior, al principio, cuando empieza a usar la férula, el terapeuta lo suyo es que diga, tráigamela y yo se la pongo, ¿vale? Para que, y nosotros lo que debemos de buscar es aprender a ponérsela porque en determinado momento, pues seguramente lo tengamos que hacer nosotros, porque va a pasar mucho tiempo con esa férula. Algunos pasan, pues, años con una férula, ¿vale? Chicos y chicas, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, pues nada, gracias a vosotros, Beatriz, a vosotros y a vosotras por el interés en la visita. Sentimos que tenga que ser de esta manera, pero bueno, pensamos que es algo que por lo menos podemos llegar y aquí estamos para cuando se puedan reanudar las visitas presenciales, que ojalá sea pronto, podamos retomarla y retomar el contacto y ese feedback que perdemos también nosotros con ustedes, que para nosotros también es muy, muy importante tenerlo. Y desgraciadamente las tecnologías no llegan a suplir el contacto físico todavía y el visual sobre todo. Bueno, pues nada, muchas gracias y encantada de haber estado con vosotros y vosotras. Gracias a vosotros, gracias, mucha suerte en vuestra formación, ¿vale? Y que tengáis un futuro laboral dentro de la atención a personas en situación de dependencia
pues muy exitoso. Es un campo que se necesita mucho, que tiene que seguir avanzando, nos tenemos que seguir profesionalizando, que esto vaya acompañado también de mejoras desde el punto de vista laborales, porque es verdad que todavía estamos un poquito atrás en esto, pero se necesitan muchas personas y se necesitan muchas personas que sean vocacionales y sobre todo que sean profesionales, ¿vale? Pues nada, mucha suerte. Adiós y los dejamos.